Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para hablar de algo que honestamente nos ha tocado el corazón a muchos. El título de hoy es Mert Afra, el reencuentro que conmovió a todos, un emotivo adiós. Si ya te imaginas de qué va, prepárate porque vamos a desgranar cada detalle de este momento que ha dado tanto de qué hablar. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras historias, análisis y todo lo que nos apasiona. Es gratis y nos ayudas un montón a seguir creando contenido para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones que generó el reencuentro entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu, las estrellas que conquistaron nuestras pantallas con su química en la serie Yalan. Ustedes saben que Mert y Afra se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca, y su historia en la ficción, Seyran y Ferit, nos mantuvo pegados al sofá, sufriendo y celebrando con ellos. Pero lo que hoy nos trae es algo más allá de la pantalla, algo que sucedió en la vida real y que, para sorpresa de muchos, culminó en un emotivo adiós. Vamos a explorar los rumores, los hechos y sobre todo, las sensaciones que este desenlace ha dejado en sus fans. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué este reencuentro que muchos esperaban como una reconciliación, terminó siendo un adiós? Vamos a desmenuzar todo esto, así que quédense conmigo. Imaginen la escena, meses después de rumores de separación, de especulaciones sobre distanciamiento, y de que muchos fans hubieran dado por hecho que su conexión era solo cosa de ficción, Mert y Afra se reencontraron en un evento. Las redes sociales explotaron de inmediato. Las fotos y los vídeos de este encuentro se viralizaron a la velocidad de la luz. Verlos juntos de nuevo sonriendo, conversando, aunque fuera brevemente, reavivó las esperanzas de muchos seguidores que anhelaban verlos compartir de nuevo, ya sea en la vida real o en nuevos proyectos. Las cámaras los captaron intercambiando palabras, gestos que para los observadores más atentos decían mucho. Para algunos eran la prueba irrefutable de que la chispa seguía ahí, de que la amistad, al menos, se mantenía fuerte. Para otros era simplemente un momento profesional, un saludo cordial entre colegas que compartieron una experiencia laboral intensa y exitosa. Lo que sí es innegable es la calidez que se percibía en esos encuentros. A pesar de las especulaciones, de los supuestos roces o distanciamientos, se veía una complicidad, un respeto mutuo. En algunos de estos reencuentros, se les veía conversando de manera relajada, riendo, lo que alimentaba aún más la fantasía de sus seguidores. Se hablaba de que si bien sus caminos personales podrían haber tomado rumbos diferentes, la conexión profesional y el cariño que se profesaban como amigos seguían intactos. Y esto, para muchos, era más que suficiente. Verlos interactuar de forma tan natural, sin tensiones aparentes, dejaba una sensación de optimismo. Sin embargo, la narrativa cambió drásticamente cuando, tras uno de estos reencuentros, se hizo evidente que no se trataba de una reconciliación, sino más bien de un cierre. Las palabras que utilizaron tanto Mert como Afra en entrevistas posteriores, o lo que dejaron entrever a través de sus acciones y publicaciones, apuntaban a un nuevo capítulo, uno en el que, si bien se guardaban un gran aprecio, sus vidas personales iban a seguir caminos separados. Fue este último aspecto, el del adiós, lo que realmente conmovió a muchos. No era un adiós dramático ni lleno de rencor, sino un adiós sereno, maduro quizás, pero un adiós al fin y al cabo. Analicemos un poco más a fondo por qué este evento generó tanta expectación y posteriormente tanta emoción. Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu se convirtieron en un fenómeno gracias a Yalan. Su química en pantalla era palpable, magnética. Cada mirada, cada abrazo, cada conflicto y reconciliación en la serie se sentía real. Esto llevó a que sus seguidores desarrollaran un apego no solo a los personajes, sino también a la pareja detrás de ellos. Se idealizó su relación, se fantaseó con la posibilidad de que su romance traspasara la ficción. Y cuando los rumores de un posible quiebre sentimental comenzaron a circular, muchos se sintieron decepcionados, casi como si hubieran perdido algo propio. Por eso, cuando se dio el reencuentro, fue como una luz de esperanza. Verlos interactuar de nuevo compartiendo sonrisas y palabras, encendió la mecha de la especulación. ¿Estaban dándose una segunda oportunidad? ¿Estaban trabajando en un nuevo proyecto juntos? Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de deseos de que volvieran a estar juntos. Era un torbellino de energía positiva,
impulsada por el cariño que la audiencia había desarrollado por ellos. Pero la vida real, como sabemos, tiene sus propios giros. Y en este caso, el reencuentro, en lugar de ser el preludio de una reconciliación, terminó siendo un emotivo adiós. Se percibió a través de sus declaraciones y el contexto de las entrevistas, que ambos estaban enfocados en sus carreras individuales, en sus propios caminos. El adiós, si bien suave, marcó el fin de una etapa para muchos de sus seguidores. Era el reconocimiento de que la relación que tanto admiraron, y que quizás esperaron que floreciera en la vida real, no iba a ser así. Lo conmovedor de este adiós radicaba en su madurez y respeto. No hubo escándalos ni declaraciones hirientes. Solo la aceptación de que a veces las personas que comparten momentos intensos en la vida, toman caminos diferentes para crecer individualmente. Fue un adiós que habló de amistad, de un cariño que perduraba, pero que también entendía la necesidad de seguir adelante. Y para muchos esa serenidad en la despedida, esa ausencia de drama, fue precisamente lo que hizo el momento tan impactante y, a la vez, tan conmovedor. Había una cierta belleza en la forma en que ambos, de manera implícita o explícita, comunicaron que, aunque sus caminos se separaban, el respeto y el aprecio mutuo permanecían. Las entrevistas posteriores al reencuentro se volvieron cruciales. Los fans analizaban cada palabra, cada gesto, buscando pistas sobre el verdadero estado de su relación. Y poco a poco, la idea de un nuevo comienzo se fue desvaneciendo, dando paso a la comprensión de que lo que estaban presenciando era, en efecto, un cierre. Un cierre de una etapa compartida, un cierre de las esperanzas de una reconciliación romántica, pero no necesariamente un cierre de su relación como amigos o colegas. Es importante recordar que Mert y Afra son jóvenes profesionales. Han compartido una experiencia vital y laboral muy intensa. Es natural que después de tal exposición y conexión, los caminos personales tomen direcciones diferentes. Lo que muchos admiramos fue la forma en que manejaron esta transición. La elegancia con la que se despidieron, dejando entrever un lazo de respeto y afecto duradero, es digno de aplauso. Este evento nos enseña mucho sobre las relaciones, tanto las que vemos en pantalla como las que vivimos nosotros. Nos muestra que la química en la ficción no siempre se traduce en la realidad, y que está bien. Nos enseña que el amor en todas sus formas puede evolucionar, y que a veces un adiós sincero y respetuoso es lo más valioso que se puede ofrecer. Para resumir, el reencuentro entre Mert y Afra generó una ola de expectación, alimentada por el cariño de sus fans y las esperanzas de una reconciliación. Sin embargo, este encuentro se convirtió en un emotivo adiós, marcado por la madurez, el respeto y la comprensión de que sus caminos personales debían separarse, dejando un legado de amistad y aprecio mutuo. Fue un momento que nos recordó la complejidad de las relaciones humanas y la belleza de saber decir adiós con dignidad. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este emotivo reencuentro y adiós de Mert y Afra. Espero de corazón que les haya gustado tanto como a mí. Me encantaría saber su opinión, sus pensamientos sobre todo esto. ¿Qué sintieron ustedes al verlos juntos de nuevo? ¿Les sorprendió el desenlace? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo a todos y me encanta interactuar con ustedes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Si el contenido les pareció interesante, entretenido o simplemente les sacó una sonrisa, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares, con quien creen que pueda disfrutar de esta historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.